nosotros un joven muy destacado del PRM en Santiago, que va en ascenso, que va creciendo y se ha ido desarrollando profesionalmente. Bueno, es Starling Núñez que está con nosotros. Saludos para mi amigo Mena. Saludos, buenas, Starling, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Buenas noches, don Nelson. Buenas noches, querido Carmelo. Para mí siempre será un honor estar aquí en esta planta televisiva, el cual me trae muchos recuerdos, don Nelson, que Mena no sabía. ¿Sabe Mena que don Nelson fue un gran precursor para que nosotros impulsáramos aquel sueño de incursionar en los medios, llegar a la comunicación? Y desde aquí fuimos a la Escuela de Locución Rubén Santana, y allá nos preparamos y así pudimos tener la facilidad de estar por un tiempo, por un periodo en Super TV 55 allá con Adalberto, quien nos brindó la oportunidad de ciertamente abrir un espacio específicamente en lo que tiene que ver con el deporte. Así que muchas gracias, Carmelo y don Nelson, por esta grata invitación. No, para nosotros es un placer. Tú sabes que cuando uno ve un joven lleno de ideas y lleno de sueños, porque todo aquel que haya llegado, oye Mena, todo aquel que haya llegado, siempre es en base a la palmadita que le hayan podido dar. Pero nada, nosotros por lo menos en el Grupo Medio del Norte le servimos de inspiración, por lo menos. Claro. Muchas gracias. Y se marcó, él ahorita con su esposa me lo recalcaba, y le sirvió de reto. Y caramba, me siento muy satisfecho de que hoy vemos tu crecimiento. Gracias. No solo en el campo político, sino en el campo profesional también. Me siento muy orgulloso de ti, Starling. También cabe resaltar que ando en comisión con uno de mis principales asesores, el licenciado Carlos Francisco Mena Beliar, que nos dijo, una figura. Esta mañana tenía una preocupación, porque me dijo que Carmelo y don Nelson ciertamente siempre van a la altura en términos de vestimenta. Y Mena me dijo, ponte tu traje bonito, ponte tu corbata roja, porque Carmelo siempre va elegante y don Nelson. Y mira, hoy casi le Carmelo es un rubirosa. Pero vamos a lo que vinimos. Starling, cuéntanos, ¿qué tenemos? El PRM cayéndose a pedazos. Mira, renunció el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras. Santo Domingo Este. Sí, Antonio Taveras Guzmán renunció, y dentro de su renuncia dio los motivos. Dijo que el sueño que tenía era llevar esas ideas esa transformación democrática y fortalecimiento de las instituciones de la República Dominicana, y que en esa discusión de las universidades, de los colmadones, de asuntos cívicos, entonces él se siente mal y renuncia porque ya él no está de acuerdo con las cosas que están pasando dentro del PRM. Explícanos un poquitico de eso. Fíjate, Carmelo, de esa noticia me enteré llegando aquí al camino. Todavía no puedo darte una respuesta objetiva en cuanto a qué motivó al senador Taveras, pero sí te puedo decir en cuanto a lo otro, que tú hablabas de una posible declive del Partido Revolucionario Moderno. En mi caso personal, te voy a hablar de manera objetiva, sin apasionamientos y sin sentimentalismo. Yo entiendo que mi partido, el Partido de la Militancia Revolucionaria Moderna, que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, también ya en la parte operativa, José Ignacio Paliza como presidente de nuestro partido, y la alcaldesa Carolina Mejía como secretaria general de nuestro partido a nivel nacional. Yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno está en su mejor momento. En su mejor momento, ¿por qué? Porque independientemente de que, si bien nosotros hemos bajado unos cuantos puntitos, don Nelson y Carmelo, ¿Cómo cuánto? pero ¿en medio de qué?
en medio de que, de un proceso, ciertamente, donde ha demandado unidad nacional, unidad cívica, y lo que hemos visto últimamente en los medios es un trabajo de politiquería un poquito ajena a las situaciones nacionales. Bien, el presidente asumió los destinos de este país en medio de una pandemia. Todos sabemos de la transición que se tuvo que hacer, esa pandemia que cautivó al mundo, la del COVID-19. En medio de esa pandemia nosotros pudimos alzar cabeza, abrimos el país y hoy en día somos un país referente en cuanto al turismo. Somos el país que más turistas atrae de la zona, de la región, y estamos ya compitiendo a nivel mundial. Después viene la guerra bélica Rusia-Ucrania y nosotros, al tener poca información de la materia prima que nosotros importamos desde allá, ciertamente afectó de cierta manera, que impactó, y el gobierno encabezado por Luis Abinader amortiguó esa avalancha resistente de que los principales artículos de primera necesidad alcanzarían precios por encima de la tasa. Entonces, recientemente, esta crisis bélica entre Irán y Estados Unidos, en cuanto al estrecho de Hormuz, ustedes saben que ha paralizado el mundo, que podemos comparar la paralización del COVID con la paralización de una de las principales materias primas del mundo, que es el crudo. Entonces, tú estás en base diciendo, a la pregunta... Tú estás diciendo como que lo que yo entiendo que tú dices es que el mundo entero justifica lo que está pasando aquí. No te dije de cierta manera el mundo entero, yo te estoy hablando de lo que ha hablando repercutado, de que la economía se ha frizado en cuanto a que el derivado del petróleo, ciertamente el aumento Sí, ha impactado Starling, a nuestra economía. Permíteme decirte algo. En este momento, y fuera de el politiquerismo del patio, hay una situación de crisis en el mundo, es global. Claro, claro, de eso estaba hablando. Es global lo que está pasando. Nada más no sé aquí. O sea, lo que está pasando en el país, de las alzas que hay, viene por los efectos colaterales. Y con esto no estamos, porque... O sea, que usted está de acuerdo también. Lo que pasa es, que cuando usted cae en el juego del politiquerismo, sí. y de la oposición, y el que está arriba, y el que está abajo ahorita, y eso como que, no sé, como que son inclusive metodología para el descerebrado. El Y el descerebrado. pueblo dominicano ha ido, y el que está sentado ahí, y con esto no estoy defendiendo el pueblo gobierno. dominicano se ha empoderado, No Nelson. estoy defendiendo el gobierno de Luis Ha Abinader. adquirido ni nadie, conocimiento sino de la realidad de la situación, del clímax económico a nivel mundial. Pero Sí, y saben, porque y yo veo que saben mi compañero, los No, pero efectos. déjeme que hablar. estimo y quiero y respeto, Déjeme hablar. veo que te está llevando a un escenario No. muy parecido a ¿qué dijo? politicuchos del patio. ¿Qué dijo el Diría mi presidente? amigo Carlos Sí, pero Francisco Mena, él nosotros cree- somos él cree. independientes porque Juan Pablo Duarte y un grupito de muchachos en los patios fue que tejieron la trinitaria y los trinitarios, esa cosa. Así que no esté echando por debajo lo que en los barrios se sientan debajo de una Entonces- mata a hablar del problema del país. Entonces, lo que le voy a decir, el presidente Luis Abinader, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el presidente Abinader cuando empezó Que se está esto? observando. Dijo él dijo, tenemos que ponernos en austeridad. ¿Y cuál austeridad se ha visto de los funcionarios de este Mira, gobierno? O sea, un presidente que habla de austeridad y nadie le hace caso, porque nadie está en austeridad aquí en este país. Que el invitado sea quien siga. Me parece extraño, Carmelo, querido Carmelo, que usted diga que nadie hace caso. No, de austeridad no. Si existen los medios necesarios donde ir a denunciar cualquier caso donde no se está haciendo austero en cuanto a las instituciones públicas. Pero déjame decirte
que nosotros, en base a la pregunta que todavía no había terminado, hay una confusión. Déjame decirte que nosotros somos el único país de mayor crecimiento, no solamente en el Caribe, sino en la región. Fíjate que nosotros se tenía pensado que íbamos a crecer un 4.1, un 4.9, hasta el 5. Pero la crisis ha traído un impacto, don Nelson, que no se percibió en su momento y ciertamente ha impactado de manera negativa, no solamente a nuestro país, en la región, porque hay que hacer un comparativo, porque es una realidad. Sí, pero cayendo en la y austeridad. En cuanto a eso, en cuanto a la austeridad, pues yo sé que tú diste un brinco para allá, Déjalo pero en hablar, cuanto a la que le austeridad, invitamos. ciertamente nosotros entendemos que hay funcionarios que no están en austeridad. Hay muchos que sí, pero otros no. Y realmente, y eso ha pasado con todos los gobiernos. Porque ahora el PLD dice hay demasiada publicidad, pero cuando le quitaron el 50% a los partidos, gritaron. Entonces ahí no hay autoridad, ¿verdad? Ahí no hay autoridad. Porque ciertamente... Cuando le dieron en la pechuga en a los el único partidos, lugar que... incluyendo el propio PRM. Ciertamente, Claro. dice el ministro Magín Díaz que ya el subsidio al combustible alcanza los 16 mil millones. Entonces ha habido que estar arañando para no impactar a las madres, a las amas de casas, a las personas de mayor necesidad de este país. Que no se sabe hasta cuándo el gobierno va a poder aguantar eso. Cuidado. Sí. Estaba viendo una información en el periódico esta tarde de que es posible que después de la negociación para que los pozos del flujo del petróleo vuelvan a funcionar, tienen un lapso de 7 meses. O sea, que debemos ir procesando y ir preparándonos para un futuro inmediato de que ciertamente tenemos que seguir apretando En Estados y ayudando Unidos al gobierno. está lo nunca visto, casi $5 el galón de gasolina. No solamente Estados Unidos. Y eso que reitero, en es Estados mundial. Unidos desmontaron las cargas impositivas al producto terminado. Oye, no solamente Estados Unidos, esto es mundial. Mira, Pero según Víctor Carmelo, es un No tema hay austeridad, de aquí no hay, del au- país. no hay austeridad, no se le está haciendo caso al presidente. siguen bueno, usando los cada vehículos quien grandes, va a rendir gastando cuentas en su con- debido con momento. su tarjeta, comiéndose todo. Tenemos un presidente muy cauteloso de los recursos del Estado. Yo he sido testigo de ello y yo puedo hablar por lo que veo. No me puedo llevar de lo que se dice en el pasillo. Sí, el presidente es una persona que ha dado ejemplo de cuidar hasta el más mínimo centavo del erario público, y aquí todos los dominicanos lo saben, de cierta manera. Falló en el caso de Senasa. Carmelo, En el caso de Senasa falló en ese recientemente cuidado. lo que pasa es que los seres humanos, Carmelo, recuérdate que a este pueblo se le vendió, nosotros como Partido Revolucionario Moderno vendimos que no iba a haber impunidad. Y recuérdate que todo el que ha metido la mano y el Ministerio Público Independiente, que este gobierno motivó, encabezado por la magistrada Jenny Berenice, ha hecho causa justa al tramitar ese expediente y ciertamente está en los tribunales. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, dominicanos, dominicanas, del PLD en su debido momento, todo el que metió la mano, ¿dónde está? Y recuérdese, ¿cuánto el gobierno, este gobierno, a través del Ministerio Público Independiente, ha recaudado de la corrupción del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Porque hay que decir que lo mismo, son sapos del mismo pozo, ¿eh? Entonces, este gobierno se ha dado muestra, no solamente de cuidar el erario público, sino de recuperar los robados, Carmelo. Se ha dado ejemplo. Y vuelvo y reitero, aquí nosotros prometimos que iba a haber cero impunidad, y recuérdate que los seres humanos somos inherentes a la corrupción. Y el presidente fue claro cuando dijo, el que meta la mano se jodió. Véalo ahí, un amigo del presidente, desde el 1961, no se había dado ejemplo cuando vos, a su más cercano colaborador, lo sometió a la justicia, y eso ha dado ejemplo el presidente Luis Abinader. Porque eso hay que Entonces, decirlo, ¿tú crees Carmelo. que el país va bien entonces? ¿Tú crees que vamos bien? Oye, los PRMistas Los PRMistas tienen también. que salir
a defender el mejor gobierno de la historia de este país. Pero Te no voy a decir están, por qué. no sale ninguno. ¿Cómo fue? Que no salen No, ellos están en las calles. No. Cada quien está haciendo su trabajo. Cada quien está haciendo lo que debe hacer. Aquí nada más. Al fin y al cabo. Yayo Lobatón. San Lobatón era el que salía defendiendo al gobierno. Después No, hay aquí muchos nadie- compañeros. Ahí aquí está el nadie defiende compañero al Guido gobierno. Gómez Mazara, Guido, presidente Guido del Gran vocero, se le Indotel, preguntaba, que sí. se ha cargado este gobierno, la principal vocería del Estado, el compañero doctor Guido Gómez Mazara, también Yayo, también la misma compañera Carolina, el mismo compañero aquí en Santiago, el líder del Cibao, Andrés Cueto. Aquí hay que hablar claro y todos estamos defendiendo la mejor obra de Estado de la Carolina historia estuvo en Santiago, los de la caballeros, República Dominicana. un acto regional, aunque muchos dicen que fue nacional, pero Carolina llenó el Palacio de los Deportes y dio una muestra de fortaleza, aunque otros han dicho que eso es campaña pura, o sea, campaña a destiempo. Ciertamente ahí está la ley de partidos políticos, el cual La ley electoral. la ley electoral de partidos políticos, el cual tiene declara los límites de cada quien y fue una actividad cerrada que la ley Cerrado porque permite. fue techada, pero Fue eso techada. fue una actividad plenamente de campaña, Sí, proselitismo pero abierto. si se respetan las delimitaciones de las leyes, yo no estoy en desacuerdo. Pero otros precandidatos Tú estabas ahí, tú o estabas ahí. aspirantes No. Tú fuiste. a ser nominados a la presidencia, o sea, precandidatos a ser candidato a la presidencia por el PRM, no han hecho actos de esa naturaleza así tan, Cada quien está haciendo su trabajo. pero Hay que- de un modo más Sí, discreto. porque cada quien tiene la manera y la forma. Tú valoras bien, tú lo ves bien ese acto de campaña. Claro que sí, Ah, eso fue un acto que se está respetando Cerrado, eso- las eso delimitaciones fue- de la ley de partidos políticos y electoral. Ahora, si la viola, sométanla. Claro que la violó. Sométela. No, pero Pero todavía la pre- violó, la violó. No Fue está una abierta. actividad bajo techo, muy Pues entonces bonita. a Guido que haga Eso un- dinamiza. a Guido que haga un dinamiza. meeting ahora. Guido, Y a Yayo. al y igual a que David. los demás compañeros, cada quien está haciendo su trabajo de la manera David que no ha tiene, hecho acto así. que tiene que Ella hacerlo. dijo, yo estoy preparada para ser la presidenta de este país. Todos Eso es todos, proselitismo. Wellington todos tampoco. los compañeros que aspiran a alcanzar a ser candidato del Partido Revolucionario Moderno tienen las condiciones. Todos. Ahora Bueno, bien, atención la gente del PLD, hagan su meeting así como lo hizo Carolina. que en lo Santiago. hagan, A la que gente lo de la Fuerza del hagan. Pueblo, hagan su meeting que también. lo pero hagan Danilo respetando hizo- la ley, sí. Danilo hizo uno. Danilo está en la calle, Lo que haciendo pasa que- actividades en bajo techos, en clubes. Y el Leonel Fernández León, visitó a Santiago el del Nación. Partido Verde también está en la calle, Pero haciendo mira, sus es que lo que actividades pasa es que el de país- manera respetuosa. Oye, el país no puede estar en campaña permanente. Y más en momentos como los que estamos viviendo Pero actualmente. al fin y al cabo, Yo lo que creo que el presidente, óyete, no hay mejor campaña que una gran gestión de gobierno. Y ahora lo que el presidente Luis Abinader necesita y merece es hacer una gran obra de gobierno y que sus funcionarios, aspirando a la presidencia o no, se pongan a trabajar. y se está haciendo. Eso es lo que se quiere, Don Nelson, en un momento de ahí está. crisis. Si podemos ver las imágenes, Jonás, ahí se está haciendo la gran obra de gobierno. Aquí se han ejecutado alrededor de 211, Pero 235 no le horas de estamos- oye, gobierno. no Ve está- ahí el No monorriel. estamos cuestionando Ya eso. el monorriel que ha sido anunciado para entregar el año que viene. Está bien, También- pero no estamos cuestionando eso. La obra de gobierno del presidente Luis Abinader y sobre todo la gran inversión que hay en Santiago. Claro. Eso, oye, Claro. eso. Aquí se están invirtiendo más de 130 mil millones de Más, Nelson. más. Cifras récords. Ellos en 16 años, nada más, en 16 años de gobierno, invirtieron en Santiago solamente 23 mil, 25 mil millones de pesos. No tienen nada que mostrar. Ahí están las obras, Jonás. La Puede deuda ser que el había con ampliado. Santiago. Ciertamente el corredor de autobuses ONSA de la Oficina Metropolitana de Autobuses ONSA, a través del sistema integrado de transporte, aquí una nueva flotilla de 23 autobuses, Don Nelson, que suman 16 autobuses ya existentes con un total de 19 unidades. El sistema de transporte estudiantil trae que el Ministerio de Educación ha entregado 177 autobuses solamente en Santiago
don Nelson, y ¿Cuándo ciertamente comienza ha dinamizado. el monorriel, ¿para cuándo está estipulado la inauguración? Según se ha informado, Se ha cambiado la fecha ya para muchísimas febrero del año que viene, ya estamos inaugurando el monorriel, don Nelson. Wow. La obra cumbre de este gobierno, nunca antes vista. Ahí está la calle Benito Munción, totalmente remozada, con sus casas de la cultura también remozadas. Victoriana. Claro, aquí en Santiago, don Nelson, se han construido solamente escuelas, el Centro Educativo Gloria Beato en Navarrete, el Centro Educativo Celestina Patria Grullón en Villa González, la Escuela Básica Profesor Raúl Cabrera Ureña en Hato del Yaque, la Escuela Seferino Bonilla en Hato del Yaque, Escuela Pedro Antonio Almonte Hidalgo en Quinigua, Villa González, Centro Educativo Salomé Ureña Enríquez en el Centro Correccional de Rafey, Centro Educativo Inés Antonia Marte Rodríguez en Tamboril, Centro Educativo Felipe Mercedes Tueros en Sabana Iglesia. Aquí se está construyendo, ahí está esa magnífica obra de la Noriega 1, inaugurada recientemente por nuestro director Andrés Cueto, encabezado por el presidente Luis Abinader. Ciertamente... Stalin, a propósito, háblanos de la valoración que según la encuestadora Gallup y evidentemente del crecimiento político del ingeniero Andrés Cueto, la incidencia y la valoración dentro del PRM y fuera. Háblanos de eso. Aquí se puede decir, don Nelson, que eso no ha sido fortuito. Aquí todos sabemos de la cercanía que ha tenido el presidente en el municipio de Santiago del Partido Revolucionario Moderno, ingeniero Andrés Cueto, con las bases. Su trabajo en la antigua institución fueron de manera sobresalientes, que impactaron comunidades en las 14 provincias del Cibao. También ahora el gran impacto que ha llevado a la Corazán, a la Corporación de Agueducto y Alcantarillado de Santiago, brindándole oportunidades, espacios, soluciones a las principales problemáticas del agua aquí en Santiago. Y bien decía que no es fortuito, la gente ha valorado la gran gerencia de Andrés Cueto en las dos instituciones. Muchos se sorprendieron cuando yo la vi, dije que lo vi bajito, tan bajito, que un 0.3% para una persona que siquiera ha dicho que está aspirando a presidente de la República, está excelente. Esa valoración del ingeniero, de cierta manera, es gracias a la satisfacción del deber cumplido. Al ingeniero Andrés Cueto, a su paso al PRM, todavía no lo he escuchado nunca decir ni siquiera aspiro a ser un diputado, a ser senador, hasta el momento. Es un hombre que se entrega. En un momento que hubo un movimiento a nivel de la alcaldía de Santiago, pero inmediatamente el presidente dijo, el partido mandó la línea que era Ulises, él respetó. ¿Sabe que en ese momento... Pero que tampoco él llegó a decirlo públicamente, que aspiraba... que somos parte ese equipo, del equipo político del ingeniero, aquí en Santiago, en las 14 provincias del Cibao, nunca escuchamos que él tenía esas aspiraciones. Ahora sí, la gente lo motivaba en las calles al tener ese desenvolvimiento, esa gran gerencia que tuvo encabezada por él en Edenorte, ahora en Corazán. Y eso es gracias a su trabajo, la gente lo aspiraba. No, y desde que el partido, recuerdo yo, lo seleccionó, Andrés Cueto fue su director de campaña, o sea, se unió a esa tarea de llevar a Ulises a la alcaldía. Claro, un gesto muy bonito. Nos entregamos a cuerpo y alma, y aquí no hubo un callejón que nosotros, quedando con el compañero Mena, sabe que recorrimos y nos entregamos, y gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los compañeros y compañeras, pudimos obtener una contundente victoria con el compañero y alcalde histórico de Santiago, Ulises Rodríguez, que por cierto está haciendo un gran trabajo por esta gran urbe, está desarrollando
la ciudad de la mano con el gobierno del presidente Luis Abinader, y en su debido momento pueda de que el partido aquí en Santiago vuelva a abrir los espacios y la gente sigue aspirándolo. Pero él, de manera personal, lo único que nos dice, tenemos que seguir trabajando por nuestro país y por el fortalecimiento de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Llueve, truene, vente, los 7 de la semana, las 24 horas. Y ese es nuestro compromiso con nuestro país y con nuestro partido. Bueno, muchas gracias, licenciado Starling Núñez, un hombre que tiene tabla para ser un buen vocero de él. Carmelo quiso sacarte, pero no pudo. No, yo lo dejé porque me di cuenta que no le estábamos dejando desarrollar el tema. Antes de venir para acá, conociendo ese gran temperamento y la audacia de Carmelo, me puse a ver la película de Mano de Piedra Durán. El panameño. Entonces, sí, vi cómo él amortiguaba los golpes. Entonces, gracias, Carmelo. Gracias, don Nelson, por la oportunidad. Starling. Espero estar por aquí pronto. Éxito, hermano. Seguir querido. debatiendo temas importantes del país. Gracias, Carmelo, también. Gracias, don Nelson. Estamos a la total disposición para volver pronto, porque quedamos con muchos temas Así esperamos. pendientes. Bueno, señores, gracias José Guillermo Zaleta que nos pasa por acá esta invitación. La Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, y la Alcaldía de Santiago de los Caballeros tienen el honor de invitarle al conversatorio Derechos de Autor en la Cultura y la Música, a celebrarse el próximo jueves 28 de mayo, o sea, mañana. Mañana a las 6 de la tarde. En el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, acto al que se hará el lanzamiento formal de la campaña educativa La Onda Contigo. Bueno, muchas gracias, agradecemos de antemano su distinguida presencia, licenciado José Cornel Cosme, director general de La Onda, y al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, por la invitación. Muchas gracias. Nada, señores, nos vamos. Mañana, a propósito, mañana volvemos. Se va a reconocer a Fefita la Grande mañana. Un reconocimiento en esa actividad. Muy meritoria. Así que ahí estaremos. La gran soberana, la gran Fefa. Ahí estaremos, Dios mediante. Bye, bye.